Radio del Sonido. Lo cotidiano, lo novedoso y lo curioso a través de conversaciones con gente del mundo. 6:29. Vamos a conversar ahorita con el internacionalista Emilio Figueredo. El tema, en un mundo tan confrontado, lleno de conflictos latentes, ¿cuál es el panorama general? ¿Nos sentimos a salvo? ¿Estamos a salvo independientemente donde estemos? ¿Cuál es la realidad según estadísticas en la actualidad, o según cifras, mejor dicho, en la actualidad hay más de 23 conflictos que involucran hasta una treintena de países. Esta guerra o estas guerras afectan a más de 1.000 millones de personas, que quiere decir, para ser un poco más exacto, un 14% de la población mundial, y han provocado más de 6,9 millones de muertes, entre ellas a más de 108.000 víctimas en tan solo el 2023. Señor Emilio, o profesor Emilio Figueredo, bienvenido aquí a Venezuela, contento de poder conectarnos con usted y poder entender un poquito cómo está el mundo, cuál es su visión del mundo. ¿Estamos a salvo? Yo creo que nunca hemos estado a salvo, ¿no? Porque son fenómenos recurrentes que de pronto tenemos periodos más o menos extensos de paz o pseudo paz que fueron garantizadas después de la Segunda Guerra Mundial con la creación de las Naciones Unidas, pero ahora estamos viendo de nuevo condiciones muy parecidas a las que hubo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, porque los conflictos son en parte territoriales, como el caso de Ucrania, en el que Putin quiere restablecer lo que fue no la Unión Soviética, sino que lo que fue el imperio de los zares. Y por lo tanto, él se considera en condiciones de invadir Ucrania, porque él considera que Ucrania no es una nación, sino una parte de Rusia. Después tenemos los conflictos en el Medio Oriente, que tienen elementos distintos, pero también son conflictos geopolíticos. Por un lado, lo que está pasando entre Israel y Gaza, o entre Israel y Hamas, porque yo vi recientemente las declaraciones del presidente Abbas de Palestina, que en una conversación con Maduro le dijo: Hamas no es Palestina, Hamas es un grupo terrorista y condenable. Pero detrás de ello hay un elemento de la geopolítica de esa zona, que es el conflicto religioso entre Irán y Arabia Saudita. Son dos versiones del Islam, chiita por un lado, sunita por el otro, y lo que les preocupa, y quizá el motivo principal que la gente no entiende por qué Hamas lanzó ese ataque absolutamente desproporcionado, absurdo y criminal, fue porque en el fondo había el temor de que ya venían varios países del Golfo Pérsico reconociendo a Israel, y el reconocimiento de Arabia Saudita de Israel estaba en el camino, porque inclusive hubo un acuerdo entre Estados Unidos, Estados Unidos, la India y Arabia Saudita, de un restablecimiento de un sustituto de la ruta de la seda. Es decir, que de la India se llegaba a Europa atravesando Arabia Saudita y saliendo por Israel. Entonces, eso precipitó un conflicto porque iba a romper el equilibrio geopolítico. Y cuando me preguntaban también, cuando me escribieron sobre la guerra de Yemen, la guerra en el Yemen es un enfrentamiento directo o indirecto, mejor dicho, entre Arabia Saudita e Irán. Entonces, ahí hay zonas que por momentos la guerra puede ser local, pero muy fácilmente puede derivar en una dimensión mayor. Tanto en el caso de Ucrania, si de pronto se usan armas tácticas nucleares, tanto en el Medio Oriente, si Israel decide contraatacar contra Irán. Entonces, en realidad, en la medida que esto se complique, se nos complica la vida a todos, porque una guerra en esa zona del mundo disparará los precios del petróleo a dimensiones casi desconocidas. Entonces yo creo que todo eso son factores que hacen que, por más que nos sintamos en una región del mundo, afortunadamente, como es América del Sur, que prácticamente no ha tenido conflictos militares entre sí, los conflictos que ocurren en otras partes del mundo tienen impacto porque somos un mundo que estamos económicamente globalizados. Los saludos, señor Figueredo. Preguntándole acerca de esa escalada, de lo que puede significar esa escalada, sobre todo en países de mayor envergadura, como es el caso de Irán. ¿Cree que usted, incluso los países del Golfo, pueden inmiscuirse dentro de este conflicto y que la escalada sea
directamente Occidente contra Medio Oriente y que se pueda formar una guerra, una tercera guerra mundial en este caso? No lo creo, porque en medio de todo, los propios Estados Unidos y otros países, inclusive Arabia Saudita, no tienen interés en que se cree un conflicto extensivo a la zona del llamado Golfo Pérsico. Y igualmente, el reconocimiento de estos países, inclusive Marruecos y Egipto, de Israel, se detendrá temporalmente porque la invasión de Gaza fue, como se dice, una trampa que le tendió a más a Israel, porque en la dimensión de la barbaridad que hicieron, no es usual en ese tipo de acciones de lado y lado. Era hecho evidentemente con la intención de provocar a Israel a que sobrereaccionara y pudiera pasar de ser víctima a ser agresor. Pero bueno, hasta ahora yo creo la gira de Blinken, del secretario de Estado, está por todos los países del Golfo, Egipto, Arabia Saudita. Yo creo que al final se encontrará en una especie de limitación de la reacción, pero también si uno lo ve del lado israelita, después de 1.200 muertos civiles, mujeres, hombres y secuestrados, es muy difícil que se detenga. O sea que el riesgo siempre existe. El riesgo es como cuando tú incendias la pradera, eso es difícil apagarla después. Profesor, hablando sobre la escalada de violencia, que bien lo toca, que si bien hay países que están entre conflictos, países en conflicto unos con otros, hay regiones como la nuestra, por ejemplo, que la violencia también es protagonista, ¿no? Estas escaladas de violencia, más allá de generar un gran daño social, pueden ser futuros alertas para una confrontación entre naciones. En nuestra región no lo creo. Aquí el problema nuestro, y digo nuestro cuando hablo de Colombia y Venezuela, Ujú. que son los vecinos, digamos, que han tenido más posibilidades en algunos momentos, como la delimitación del Golfo de Venezuela. Yo no veo un conflicto por ese lado. El conflicto nuestro es mucho más grave. Es Ujú. contra el crimen transnacional. El Exactamente. problema, el problema que tenemos nosotros, lo tiene México, es que en los estados están cediendo, algunos estados están cediendo poder a bandas organizadas que no solamente es narcotráfico, es narcotráfico, tráfico de seres humanos, minería, emigraciones, en fin, donde hay negocio hay crimen organizado transnacional. Y eso es muy peligroso porque afecta la estabilidad política de los estados y efectivamente puede llevarte, pero por otros cauces, a otros tipos de enfrentamientos. Veamos el caso de El Salvador, cuál fue la actitud de Bukele. Prácticamente eh, meter en prisión a todas las bandas que tenían asolado a ese continente, sea justificado o no, pero la popularidad de él en El Salvador es muy alta, a pesar de que se puede tener muchas dudas sobre la forma como lo ha hecho. Hay un gran temor, aquí en Europa sobre todo, y teniendo una representación o una analogía con lo que ocurrió en su momento con el 11S, que fue el desencadenante de todo lo que había dicho antes la guerra de la tormenta del desierto y todo aquel ataque de los Estados Unidos. Puede estar o podemos estar bajo un planteamiento similar, es decir, que pueda ser Hezbollah o que pueda ser, en este caso, Hamas y se pueda convertir en un nuevo ISIS y que pueda comenzar a algún tipo de atentado yihadista de la dimensión como fue el 11S. Yo no sé, yo creo que sí, esa es la intención. Cuando yo digo de la trampa de Hamas, es lo que quiere que la respuesta de Israel sea tan dura. Mm. Y como es un territorio pequeño, siempre va a haber muchos daños, lo que llaman daños colaterales, ¿no? Entonces, ahí hay que pisar casi como en una tienda de vidrio de Bacará, ¿no? Cualquier cosa que se haga va a tener repercusiones. Pero en Europa lo que sí no es admisible es que se tenga una actitud parecida a la que hubo en 1938-39, de tratar de calmar al agresor con apaciguamiento, como pasó con Chamberlain en Alemania. Y fíjate lo que condujo. O sea que en este momento también hay enfrentamientos entre lo que es los regímenes liberales y las democracias y los regímenes totalitario o teocrático. Entonces son como dos visiones del mundo completamente contrapuestos
Y es difícil apaciguarlo cuando el que agrede, en el caso que estamos viendo en el Medio Oriente, cree que lo hace porque está respetando la voluntad de Dios. Entonces, ese tipo de fanatismo, nosotros lo vimos en Occidente, en la época de las cruzadas, pero hoy, en el siglo XXI, los que mueren, mueren como mártires, y los mártires tienen un mejor destino en el cielo, según lo que ellos creen. Entonces, pero eso no es todo el mundo musulmán, porque el mundo musulmán más grande, la población musulmana más grande del mundo, está en Indonesia, y ahí no has visto ningún problema. Sí. Profesor, ya para cerrar, ¿cuál es su mayor, dónde está, en qué parte del globo terráqueo, según su visión, su mayor preocupación? En este momento, definitivamente en el Medio Oriente, porque es una zona que siempre ha sido muy complicada, pero ahora elevaron el conflicto a la N. Y al mismo tiempo, uno lo piensa, Israel no se puede quedar quieta, ¿ah? Pero si hace de más, se tira el mundo en contra. Y ahí están jugando algunos. Afortunadamente, en América Latina, casi todos los países, con excepción de Venezuela, Nicaragua y lo sorprendente, Petro, que se ha mostrado el más radical de todo, como un antisemita furibundo, ¿no? Y que ha comparado a los israelitas con los nazis. Pero inclusive Lula y Fernández condenaron el ataque de Hamas, porque es que Hamas no es palestino. Hamas es un grupo terrorista como ISIS que controla la pequeña franja. La declaración del presidente de Palestina, Abbas, fue muy clara. Hamas no es Palestina. Y esa zona, que es la más poblada, no tuvo ninguna intervención en el conflicto. Pero piensa igual así Israel, piensa igual así Netanyahu, de que jamás no es Palestina. Y Netanyahu va a tener que pagar las consecuencias de algunos errores, ¿no? O sea, sobre todo haber dejado desprotegido esa frontera para concentrarse más en ocupar terrenos en la parte de Cisjordania, ¿no? Pero hoy en día ya es un gobierno de coalición, ya es un problema ya realizado. ¿Quién fue o por qué, quién fue el culpable de que esa masacre ocurriera? Eso lo jugará después de los hechos. Ahora el problema es hasta dónde va la escalada. Hay un punto para detenerse, hasta dónde puede evitarse una verdadera masacre humana. Esa es la preocupación que tenemos todos y que todos están intentando ver cómo se entra en razón. Lo que pasa es que Hamas no tiene el menor interés en entrar en razón. El objetivo de Hamas es destruir a Israel. Y lo peor de todo es que el jefe de Hamas no vive en Gaza, vive en Qatar. Bueno, gracias, profesor. Conversábamos con el profesor Emilio Figueredo, internacionalista. Agradeció por su tiempo y su maravilloso análisis. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Candal, que Dios nos agarre confesados, ¿no? Sí, va a ser duro. Yo creo que las próximas semanas van a ser muy duras, te digo. Sí. Yo creo que vienen cosas muy fuertes, sí. Yo creo que van a haber muchos lobos